Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al canal Shenhan Forage Alta Magia, 11 del 9, año en curso 2025. Muy buenas noches para todos. Acá ya es la 8 horas, casi 30 minutos PM. Bueno, ante todo, bienvenidos nuevamente. Daniel quien les habla desde Buenos Aires, Argentina. Y si bien hay muchos temas de los que quiero hablar, de hecho, a ver, no digo que lo vaya a hacer, pero es muy factible que sí. Como bien sabrán, en realidad este no es un canal que ofrezca servicios, ¿sí? Yo no tengo ningún interés en brindar servicios, por lo cual no tomo ningún tipo de requerimiento, interprétese trabajos. Y habitualmente, en más de un 95% tampoco tomo consultas. Es muy raro que tome una consulta. Es un canal escuela y ustedes lo saben perfectamente a eso, pero es viable que quizás en el transcurso de los próximos días suba a lo que es el área de la membresía un video bastante largo, extremadamente detallado protocolarmente, a los fines de explicar todo lo que haría yo para una mejora importantísima en el ámbito dinerario, especialmente para aquel que tiene un emprendimiento propio, porque aquel que es empleado o se encuentra, como se dice en Argentina, bajo patrón, es poco factible que pueda avanzar en su vida, porque siempre en realidad los salarios bajo patrón o bajo empleador ciertamente son, en la gran mayoría de las veces, bajos. Entonces, hipotéticamente que quien acceda a ese material tenga un negocio o quiera montar o iniciar un emprendimiento, especialmente para esa persona, lo cual en realidad por analogía aplica a otros ámbitos, ¿sí? Pero va a ir más enfocado a ese aspecto y le va a dar muchas ideas para ser aplicado en otros ámbitos similares. Pero daré en forma detallada qué es lo que haría yo si tuviera un emprendimiento y tuviera que evidentemente tener una ganancia y una apertura dineraria en un giro casi de 180 grados, ¿sí? Entonces, si estamos mal en el negocio, la idea es evidentemente hacer un giro y apuntar evidentemente hacia las ganancias, con lo cual esto conlleva un trabajo totalmente exhaustivo por parte del magista. No es prendo una vela y requiero, hay mucho, pero abismalmente hay muchísimas cosas por hacer para que esto ocurra. Pero evidentemente luego del esfuerzo viene el goce, viene el beneficio, y en este caso vendría el dinero. Entonces, no digo que lo vaya a hacer, reitero, pero con la idea también de ayudar un poco a aquellos que quizás no estén pasando en un buen momento, es viable que lo suba a lo que es el área de la membresía. Y no va a estar en la membresía en la parte posiblemente más barata, si se quiere, pero va a ser un video de por lo menos una hora u hora y media, ¿sí? De diálogo, en el cual van a tener que tomar mucha nota, ¿sí? Porque va a haber mucho para anotar, mucho para pensar, mucho para reflexionar, mucho para analizar, pero todo ese esfuerzo es en pos o a favor de ustedes mismos, ¿ok? Así que bueno, quería dejar ya esto plasmado acá. Seguramente, no digo que lo vaya a hacer, reitero, ¿sí? Quizás sí, quizás no, pero es muy factible que sí, ¿ok? Ya bueno, con esta advertencia dada, continuamos con lo que es el material del día de la fecha, ¿sí? O sea, volvemos a lo que es el eje temático de... Vamos a hablar un poquito de lo que es el sustituto, o la sustitución. Cuando daba cursos, ¿sí? O muchas veces cuando hablo con gente, muchos piensan que
se ven atascados, ¿sí?, en determinado tipo de ritualísticas, sistemas protocolares dentro de los ritos del arte. Entonces, por ejemplo, vos sos practicante, ¿sí?, o asiduo a las prácticas del sendero izquierdo. Esto lo tomo como ejemplo. Y vas a llamar, no sé, algún daimon, el que fuere, no importa cuál. Y evidentemente hay rituales que son previos a lo que es el rito núcleo o principal de toda la operatoria. Y esos ritos previos puede ser el ritual menor del pentagrama del destierro, el ritual del pilar del medio, la oración al dios del universo y bla bla bla. Hay muchas cosas, hay muchos ritos previos a. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría están según determinada orden, ¿sí?, que confeccionó muchos ritos. Están justamente estructurados y realizados para lo que es el sendero derecho en su gran mayoría. Entonces es un tanto contradictorio querer llamar a un daimon, ¿sí?, y hacer un rito preliminar utilizando, por ejemplo, el nombre de Yahvé, Adonai, etcétera, etcétera, ¿sí? Salvo que utilicemos un sistema tradicional, ¿sí?, con un sistema básicamente cristianizado, si se quiere, en el que se haga evidentemente mención y uso de palabras de poder con los nombres antes dichos. Entonces, si yo voy a utilizar el sistema tradicional, bueno, puede ser que sí, voy a utilizar el ritual menor del pentagrama del destierro, llamar a arcángeles, el ritual del pilar del medio, etc. ¿Por qué? Porque justamente me voy a, entre comillas, escudar con ellos, para luego llamar, por ejemplo, un daimon. Pero si sos practicante del sendero izquierdo y tenés un gran respeto por el sendero izquierdo como tal y las deidades que están en el sendero izquierdo, por ahí no te sientas cómodo con hacer el llamamiento y la mención o uso de estos nombres divinos de poder para luego llamar a un daimon, porque posiblemente te sientas incómodo porque no va con la energía natural propia o la naturaleza propia del daimon hacer mención de estos tipos de nombres, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Y muchos se traban en eso, me dicen, pero yo no quiero hacer, por ejemplo, si esto lo tomo como ejemplo, el ritual del pilar del medio usando nombres como, no sé, Ata, Adonai, lo que sea, ¿sí?, porque son propios del sendero derecho y yo quiero llamar a un daimon, pero no utilizando estas energías o estos nombres propios de una divinidad propia del sendero derecho como tal. Entonces es entendible. Entonces ahí es donde entra justamente el sustituto, ¿sí?, o la sustitución. Y presten atención a lo que voy a decir, ¿sí? A ver, la sustitución en los ritos del arte ciertamente constituye para mí, personalmente, no sé si un tema controvertido, posiblemente sí, y a la vez en cierto modo también más práctico dentro de lo que es el campo del ocultismo ceremonial. Y hablar de sustitución justamente es hablar de la posibilidad de adaptar, reemplazar o transfigurar palabras, nombres, invocaciones o estructuras directamente ritualísticas sin perder la esencia del trabajo mágico, sino más bien ajustarla, ¿sí?, a la corriente espiritual o filosófica que el magista elige recorrer. Y el concepto, aunque a simple vista podríamos decir parece una licencia arbitraria, por así decirlo, tiene fundamentos sólidos en la tradición mágica universal. El lenguaje, los símbolos y las formas rituales ciertamente no son rígidos en sí mismos, sino vehículos, podríamos decirle, para canalizar una intención o un flujo energético y evidentemente un contacto con lo luminoso. Tomando el ejemplo
anteriormente dicho, el ritual del pilar del medio, el RPM, constituye ciertamente uno de los trabajos más profundos dentro de las estructuras cabalísticas y en general de la magia ceremonial occidental, obviamente. Y a diferencia de otros ritos de purificación y preparación, como el ritual menor del pentagrama del destierro, que le hicimos mención hoy, el ritual del pilar del medio, por ejemplo, y tomándolo como ejemplo, tiene una función clara de alineación con el eje central del árbol de la vida, o en su defecto, y acá comenzamos a hilar un poco más fino, el árbol de la muerte, según el sendero obviamente que el adepto decida recorrer. Y este eje central es básicamente en esencia la columna del equilibrio entre los dos pilares laterales. Obviamente tenemos el pilar de la severidad y el pilar de la misericordia. Y de ahí justamente su importancia, porque actuar justamente sobre el pilar del medio equivale a actuar sobre la propia columna energética del mago, sobre el canal central que une obviamente lo divino con lo material y a la vez lo interno con lo externo, microcosmo y macrocosmo, claramente. Dentro de lo que es el RPM, ciertamente se recitan fórmulas específicas, ¿sí? Una de las más conocidas, obviamente, es la pronunciación de Ata, Malkut, Begebura, Begedula, Leolam, Amén. Ya está eso en el canal, ¿sí? Cualquier cosa lo buscan. Mientras, obviamente, se visualizan energías descendiendo y ascendiendo del cuerpo o materia, alineando claramente los centros internos de la Sefirot, del árbol de la vida. Y esto justamente conecta al practicante con un arquetipo de equilibrio y verticalidad, obviamente reforzando su vínculo con las emanaciones de la divinidad. Sin embargo, en el ocultismo profundo surge la pregunta inevitable: ¿debe mantenerse siempre los mismos nombres? ¿Qué ocurre cuando el adepto no trabaja dentro de un marco judeo-cristiano, sino que se inclina hacia el sendero izquierdo o hacia tradiciones donde los nombres divinos son diferentes, opuestos o incluso antagónicos? Ahí viene el dilema. Entonces acá aparece mejor dicho, el concepto de sustitución, sustituto. En términos prácticos estamos hablando de la sustitución, y este no es un mero cambio de palabras, sino una operación consciente de reformulación simbólica. Lo que justamente importa no es únicamente la vibración literal del término utilizado, sino la entidad, fuerza o emanación justamente que se convoca detrás de esa palabra. Cuando en el RPM se dice Ata, por ejemplo, no se trata solamente de pronunciar una palabra hebrea, básicamente, sino de vibrar justamente con la conciencia de lo divino que está por encima y más allá de todo. Si un adepto del sendero izquierdo decide sustituir Ata por otro nombre, como por ejemplo el epíteto clifótico, o un nombre propio de una deidad, cualquiera que sea, lo que hace es justamente alinear su eje central no con el Dios de Israel, porque el Dios que todo el mundo dice que es el Dios único no es el Dios único, es el Dios de un solo pueblo, que es el pueblo de Israel, las cosas realmente como son, sino justamente con la fuerza oscura o caótica, según el trabajo del magista, que considera suprema dentro de su propio camino. Y justamente esta práctica de sustitución ha sido recurrente a lo largo de la historia. Muchos grimorios, entre comillas, grimorios tradicionales, tomaron justamente estructuras rituales cabalísticas y las adaptaron justamente a sus propias cosmologías, insertando claramente nombres de daimon, genios, espíritus o deidades paganas, entre comillas paganas, en lugares donde originalmente obviamente figuraban nombres claramente hebreos. Y el ocultismo moderno permite llevar obviamente esto a un paso más allá. No se trata solo de insertar nombres demoníacos en un marco judío, sino de reformular completamente el sistema manteniendo la estructura energética del ritual del pilar del medio o el RPM, pero obviamente haciéndolo resonar con el árbol distinto, en este caso el árbol de la muerte, ¿sí? Y en este sentido, el RPM no deja de ser un esqueleto, una estructura vacía que puede obviamente ser revestida de diferentes pieles, si se entiende la metáfora. La función del ritual en realidad sigue siendo la misma: alinear el eje interno, centrar justamente la conciencia, abrir el canal entre lo material y lo espiritual,
Lo que varía justamente el contenido simbólico y por lo tanto la naturaleza de la energía, obviamente que desciende y asciende por este canal. Cuando se trabaja con el árbol de la vida, el descenso de la energía desde la corona hasta Malkuth representa la manifestación de lo divino en lo material. Cuando se trabaja con el árbol de la muerte, el descenso desde Thaumiel hasta Naimot representa básicamente la irrupción del caos primordial, en lo concreto la incorporación de la energía destructiva y transformadora de la Esclifot en el plano físico. Obviamente así sustituir Malkuth por Nehemot o Naimot no es un mero cambio lingüístico, es un acto de reprogramación del cuerpo energético. Lo mismo ocurre con la sustitución del Gebura. Podemos sustituir Gebura justamente por Golachab, o el de Gedula por Gamaliel. Desde la perspectiva del ocultismo, la sustitución es posible porque los rituales no funcionan por la literalidad de las palabras, sino por la intención, la vibración y la relación establecida entre el símbolo y la energía que ésta representa. Lo que otorga obviamente eficacia al ritual no es una fidelidad a una tradición, sino la coherencia interna con la cosmovisión obviamente propia del adepto. Un mago del sendero izquierdo que recite Adonai o Elohim sin convicción, sin conexión real, está construyendo básicamente sobre arena, si se quiere. La metáfora, ¿no? En cambio, si sustituye esos nombres por las entidades con las que tiene vínculo verdadero, aunque no sean los que aparecen en los manuales tradicionales y demás, su práctica tendrá mucho más poder, mucho más peso y mucha más veracidad. Y es importante entender que la sustitución no es arbitraria. No basta con poner justamente cualquier nombre en lugar del otro, sí, como bien manifiesta. La sustitución requiere en realidad conocimiento profundo del simbolismo de cada esfera, de cada palabra y de cada emanación. Si se reemplaza a Gebura por Asmodeo, debe hacerse con una plena conciencia de que se está justamente invocando la severidad, la fuerza y la destrucción, pero de una, digamos que una figura específica que encarna justamente esas cualidades en el sendero de la izquierda. Si se sustituye Malkuth por Lilith, debe básicamente hacerse entendiendo que está alineando el mundo material no con la manifestación ordenada de lo divino, sino con el reino nocturno, sensual y en cierto modo caótico justamente de la primera mujer. Otra dimensión de la sustitución tiene también que ver con el lenguaje mismo. En el ocultismo la vibración sonora es fundamental, obviamente. Ya a esta altura todo el mundo debería saberlo, ¿sí? Cada lengua posee su propio poder. Y pronunciar un nombre en hebreo, griego, latín, sánscrito, o en una lengua inventada por el adepto, o la lengua madre, que es la más importante, también hay un video en el canal de el idioma o la lengua más importante que tiene que utilizar el magista, ya hay un video en el canal. Esta lengua genera obviamente diferentes efectos vibratorios en el cuerpo energético. Por eso obviamente la sustitución puede implicar no solo cambiar de nombre, sino básicamente también cambiar de idioma. Muchos practicantes del sendero izquierdo encuentran más resonancia en pronunciar los nombres, por ejemplo, no sé, en acadio, egipcio o en lenguas, no sé, muertas o en hebreo, qué sé yo. Y esta decisión también es parte de la sustitución. No se reemplaza solo el contenido, sino también la forma. Y la sustitución, sin embargo, tiene sus riesgos, ¿sí? En primer lugar, la fragmentación. En el RPM, por ejemplo, fue diseñado como un ritual coherente donde cada palabra y cada gesto se enlazan, obviamente, en un circuito completo. Cambiar un elemento sin comprender la totalidad, obviamente, puede generar desajustes, puede hacer que la energía no fluya adecuadamente o incluso provocar choques internos en el cuerpo sutil. En segundo lugar, la sustitución puede ser un arma, por ejemplo, de doble filo. Si el adepto no tiene obviamente el conocimiento suficiente sobre las entidades a las que llama, ¿sí? Obviamente puede traer un perjuicio. Sustituir nombres divinos por nombres demoníacos sin preparación, sin conocimiento, puede abrir ocasiones o circunstancias que luego van a ser difíciles de cerrar. Pero pese a estos riesgos, el arte de la sustitución obviamente se vuelve indispensable para quienes no desean someterse a un marco religioso específico. El ocultismo contemporáneo, actual,
reconoce en realidad que cada mago debe construir su propio camino, y esto implica necesariamente reformular los rituales heredados. El RPM, en este sentido, obviamente se convierte en una herramienta versátil, adaptable, tanto a quienes buscan la luz equilibradora del árbol de la vida, como a quienes buscan la oscuridad transformadora, alquímica propia del árbol de la muerte. Otro aspecto crucial en realidad es la función integradora de la sustitución. El RPM, por ejemplo, trabaja sobre el eje central, y en muchos sistemas se considera que este eje es el lugar donde confluyen obviamente todas las energías. Si el adepto es capaz de sustituir los nombres sin perder la coherencia del eje, lo que obtiene obviamente es un canal capaz de integrar distintas fuerzas divinas, demoníacas, angelicales, clifóticas, etc. Y en este sentido, en realidad, la sustitución permite que el mago construya su propio árbol interno, una estructura básicamente única y personal, lo más importante, que combina obviamente elementos de diferentes tradiciones, ¿sí? La sustitución también en realidad es un ejercicio de poder. Decidir qué nombre poner en lugar de otro, ciertamente es un acto de soberanía mágica, si se quiere, ¿sí? E implica obviamente afirmar que el mago no está atado a una tradición, sino que tiene la capacidad de reformularla según su voluntad. Esto es poner justamente en movimiento la voluntad para un fin determinado. Y esto, como bien manifesté, es en sí mismo un gesto de transgresión, especialmente en el sendero izquierdo, donde obviamente, entre comillas, la rebeldía contra las estructuras establecidas es un principio obviamente fundamental. Y en conclusión, te puedo decir que la sustitución, en este caso, tomando como ejemplo el ritual del pilar del medio, o el RPM, como otros, si dentro de lo que es la magia ceremonial, no es un detalle superficial, sino una de las prácticas en realidad ciertamente más significativas dentro de lo que es el ocultismo avanzado, y permite adaptar un ritual de alineación central a diferentes marcos simbólicos. Otorga flexibilidad al practicante y también le permite construir un eje interior coherente con su cosmovisión obviamente personal, pero también exige conocimiento, cuidado y evidentemente convicción, por no decir fe, que es una palabra netamente judeo-cristiana. Lo que evidentemente también constituye no es solo una palabra, ¿sí? Se sustituye la fuerza que sostiene al mago en su propio centro. Así que lo que es la sustitución como tal, o el sustituto, en este caso como tal, es algo imperantemente importante en los ritos del arte del magista, del adepto. ¿Sí? Pero hay que hacerlo de un modo coherente, consciente y a sabiendas de. Tenés que saber muy bien lo que estás haciendo. Pero acá lo importante es, ¿se puede? Sí que se puede. Sí que se puede. Claro que se puede. Si vos en el ritual del pilar del medio, en vez de decir los nombres que se hicieron mención, Ata, etcétera, Gebura, Begedula, etcétera, directamente podés poner, por ejemplo, los nombres que están en el pilar del medio, dentro de lo que es el árbol de la vida, o en el árbol de la muerte, el árbol clifótico, o podés poner nombres de divinidades. Eso ya queda a criterio tuyo, ¿sí? Pero poder se puede, pero tenés que saber muy bien lo que estás haciendo, estar empapado en el tema, estudiar, revisar, y tenés que tener ya en lo posible algún acercamiento con esas energías. Estar familiarizado un poco con esas energías, haber tenido alguna simbiosis con esas energías. ¿Ok? Entonces, ¿el sustituto es viable? Sí. ¿La sustitución es viable? Claro que sí. Pero hay que saber perfectamente lo que están haciendo, lo que estamos haciendo. Entonces, no se estanquen más. Muchas veces, como la espada de Oakland, muchas veces la verdad termina siendo en realidad la respuesta más simple a todo. ¿Sí? Muchos dicen, no, pero yo no sé qué poner o no quiero hacerlo, pero es sumamente fácil. ¿Sí? Es sumamente fácil lo que tenés que hacer. Pero se sugiere o se exhorta al practicante que tenga en cuenta todas las pautas que se acaban de decir. Sé conocedor de por qué nombre vas a sustituir. Trata de haber tenido algún tipo de acercamiento. Informate, interiorizate. Fíjate qué tipo de energías maneja el nombre que vas a colocar en ese rito que estás queriendo modificar a los fines de que sea
por naturaleza más afín a las prácticas que vos llevas adelante. ¿Se entiende? Entonces, la magia es esto. ¿Sí? La magia es crear. Por eso yo siempre digo, no se guíen tanto de los libros. Guíense por el criterio, gente. Guíense por el análisis, por el pensar, por el raciocinio. No copien, no sean... La palabra es mediocre, y no es un insulto el mediocre. ¿Por qué? O la mediocridad. Porque básicamente está hablando la mediocridad sobre algo que está en un nivel intermedio. O sea, es algo común. ¿Sí? Entonces ustedes siempre tratan de estar un paso más adelante. Avancen, piensen a futuro. No se guíen, ya les digo, no se guíen por libros y demás. Usen la mente. Es así como avanzan en la magia y en la vida cotidiana también. ¿Ya está? Así que bueno, esto ha sido un poco un temita que no es en realidad difícil. Es criterioso el tema de la sustitución o el sustituto. Digo, la sustitución se hace en la sustitución de palabras, como puede ser, por ejemplo, no sé, alguna clifa. O el sustituto se hacen cambios de nombre de una divinidad por otra. ¿Sí? Pues entonces por eso digo la sustitución o el sustituto como tal, sea uno u otro. Entonces, nada, gente, espero que el material les haya gustado, que los haga pensar justamente, y que justamente los ayude a ir avanzando en los ritos del arte. No se estanquen, búsquenle la vuelta, piensen, ¿ok? Les mando un abrazo grande, se me cuidan un montón, estudien desde la práctica, hablen con los espíritus mediante las herramientas que tengan para poder hacerlo. Y bueno, nada, creería ¿sí? Que en caso de hacer el video que les hice mención, por ahí lo esté haciendo entre hoy y mañana. Es muy factible que por ahí mañana, porque tengo que terminar de estructurar todo esto para de luego volcarlo a lo que es la membresía del canal. Les mando un abrazo grande, se me cuidan, gracias por estar, gracias de hacer del canal lo que es. Y recuerden que esto, más allá de que sea un legado para mi hijo, también en realidad es un legado para todos y cada uno de ustedes. Un abrazo grande acá desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, espero comunicarme con ustedes a través de la caja de comentarios. Tengan paciencia, porque como siempre digo, son más de 700 videos. Que una sola persona me comente un solo video del canal por día, yo tendría que estar respondiendo 700 cuestiones justamente por día. Es mucho. Así que voy respondiendo en la medida que puedo. Se me cuidan, éxitos en los ritos del arte y que tengan todos un muy bonito finalizar del día. Hasta la próxima.